un momento para pensar la vida desde la terapia ocupacional. Lo que escucharás en este podcast refleja las opiniones de quienes participan y no necesariamente de la carrera ni la universidad. Este espacio es para conversar y compartir distintas miradas, incluso si no todos pensamos igual. Y recuerda, esto no reemplaza la opinión de un profesional. Si algo de lo que se dice aquí te hace ruido o te deja con dudas, te invitamos a buscar orientación con un profesional. Bienvenida. Hoy día vamos a hablar primero que nada sobre la esquizofrenia y cómo acompañamos nosotros a las personas que viven día a día con este diagnóstico. Súper. En este episodio nos acompaña una docente, la cual ha especializado de cerca en la salud mental y queremos invitarla a conversar profundamente sobre el rol de la terapia ocupacional en el área de la esquizofrenia. Hoy queremos comprender cómo la terapia ocupacional aporta significativamente en los progresos de intervención con personas con esquizofrenia, rescatando su enfoque centrado en la persona, el entorno y la ocupación significativa. Súper. Bueno, para comenzar más que nada el podcast, queremos preguntarle desde su experiencia cómo definiría el rol específico de la terapia ocupacional en el tratamiento de personas con esquizofrenia. A ver, yo creo que un tratamiento específico o hablar como de un tratamiento no sería tan como acertado o tan cercano a la realidad, porque en el fondo, como ustedes bien lo decían en un inicio, la ocupación es nuestra forma de tratar, ¿cierto? Es nuestra forma de intervenir, por lo tanto, el trabajo que podemos hacer o como un tratamiento, yo diría que tiene que ver con cómo nosotros abordamos a la persona desde la ocupación, ¿cierto? Y cómo también consideramos al entorno que rodea a esta persona. Muchas veces a la familia, muchas veces al lugar donde eventualmente la persona trabaja o va a entrar a trabajar, ¿cierto? Va a depender mucho como del contexto en donde se desenvuelva esa persona para considerarlos como dentro del proceso finalmente. ¿Ya? Contexto escolar también en algunos casos. Yo creo que es importante no perder de vista como les decía, que un tratamiento, más que tratamiento como tal, hacemos la acción o la intervención de la terapia ocupacional, ¿cierto? A propósito de las ocupaciones significativas para la persona, pero que también hagan que esta persona pueda retomar sus lazos con su vida cotidiana. Y en esa línea también nos interesa saber cómo se traduce en la práctica clínica ese enfoque centrado en la ocupación y qué ejemplo nos podría compartir desde su experiencia. Ya, a ver, ahí contarles, yo en algún momento de mi vida, no voy a decir cuántos años atrás para no echarme al agua, trabajé en un centro de salud mental comunitario y este COSAM, o CESAM que se llamaba en ese tiempo, estaba ubicado en un sector, si bien urbano, también con mucho como alrededor, mucho lugar rural, ¿ya? Entonces, en el fondo, los episodios o los casos, entre comillas, o personas que llegaban con el diagnóstico de esquizofrenia eran hartas. No sé si a propósito del contexto rural, no sé si a propósito de que también en algunos lugares había mucha endogamia, entonces eso implicaba que quien, por ejemplo, tenía la enfermedad, muchas de las personas de la familia finalmente también la tenían. Entonces ahí hay como varias cosas icónicas que yo puedo recordar, pero una muy clara es aquella que nos pasó una vez que, por ejemplo, nuestro centro, como tenía un enfoque comunitario, hacíamos los ingresos en equipo. Entonces estaba el psiquiatra, el psicólogo, trabajador social, la enfermera y estaba yo como terapeuta ocupacional. Y los ingresos tenían que ver con una entrevista en donde se le preguntaba a la persona, ¿cierto?, cuáles eran los tratamientos que había tenido previamente, cuál era su sintomatología, en el fondo como todos los antecedentes que tenemos que recopilar de una persona para poder, ¿cierto?, saber cómo vamos a trabajar con ella. Y desde este enfoque comunitario, además, le proponíamos a las personas por dónde querían partir su tratamiento. Desde todas las esferas, ¿cierto?, que tenía este cosa. Pero nos pasó que particularmente en una oportunidad, la persona hizo su entrevista, sale, ¿cierto?, para que nosotros nos pusiéramos de acuerdo como en qué le íbamos a ofrecer a esta persona. Y tanto psiquiatra, psicólogo, asistente social se miraron y me dicen como, es que no sabemos qué hacer. No. Entonces mejor que parta por terapia ocupacional.
pero no por una razón como de peso, pensando en que conocían como nuestra profesión, nuestra disciplina, ¿cierto? Sino que era a propósito de que no sabían qué hacer. Entonces, y tampoco tenían muy claro qué hacía la terapia ocupacional. Entonces, a mí me hizo sentido que partiera la persona con terapia ocupacional porque era una chica con esquizofrenia que tenía muy poca adherencia a los tratamientos, había sido previamente tratada en el contexto privado, entonces eso quiere decir que la familia costeaba los medicamentos como apenas, y que además no tenía intervención de otros profesionales, solamente psiquiatra. Entonces, partimos explorando, ¿cierto?, con ella cuáles eran como las actividades más significativas que ella consideraba que las que podía como desempeñar. Y lo más claro que apareció fue que ella quería terminar el colegio, pero tenía serias dificultades para como insertarse en el contexto escolar. Si bien tenía 18 años, estaba como era adulto, o sea, es adulta, pero en el fondo estaba como en el límite para poder cursar estudios regulares y no un colegio para adultos. Y a ella le gustaban mucho los caballos. Entonces lo que empezamos a hacer es que las sesiones de terapia ocupacional no eran en el COSAM, sino que eran en el colegio, pensando en cómo mirar un poco el contexto escolar, cómo ella se desenvolvía dentro del colegio, si es que tenía redes ahí, por ejemplo, si iba formando redes. Y lo otro que hicimos fue que ella se inscribió como voluntaria en un centro que era como un santuario de animales que estaban protegidos. Entonces se inscribió como voluntaria y las sesiones las hacíamos en acompañamiento como de ese voluntariado. Entonces ahí lo que ella hacía era justamente como preocuparse del cuidado de los animales que estaban en ese centro. Luego de eso, en el fondo, y en conjunto con los medicamentos que empezó a tomar, recién empezó con el tratamiento o con las atenciones de los otros profesionales. Y junto con eso, la trabajadora social estaba atendiendo a la familia de esta chica, que era la que como que al final nadie sabía qué hacer, y partimos por esa como vía y terminamos haciendo esa intervención que era como integrada, ¿cierto? En un contexto en que efectivamente queríamos que ella retomara sus actividades que para ella eran importantes, pero que también la familia tuviera este acompañamiento necesario para saber cómo sobrellevar la situación, porque ya era como la desesperación de tampoco saber qué hacer. Entonces, eso es uno de los casos como que más me acuerdo, junto con otros que ahí también, por ejemplo, una de las chicas que me acuerdo de haber atendido desde terapia ocupacional, decidió estudiar después terapia ocupacional y entró a estudiar terapia ocupacional. Entonces, cosas como esas son las que en el fondo también uno va acompañando en el proceso. Más que aplicar un tratamiento como meterse en la cabeza de las personas, no es tal, sino que es acompañar en el proceso a que, como les decía, puedan retomar esa vida cotidiana que ellas quieren tener. También nos interesaría saber cómo se construye esa relación terapéutica cuando hay síntomas que desafían la comunidad o el vínculo. A ver, ahí mucha creatividad, mucha imaginación también, ¿cierto? Porque, por ejemplo, con una de las usuarias me pasó que ella veía cantantes. Esas eran sus alucinaciones. Veía a New Kids on the Block y veía a Chayanne. Entonces, las sesiones con ella para poder construir el vínculo fueron como muy como pausadas finalmente, porque tenían mucho que ver con cómo poníamos, por ejemplo, música para que ella empezara como a conectar de a poquito, ¿cierto? Una persona además con mucho medicamento encima, entonces eso implicaba que costaba mucho que ella lograra una conexión. Hartas visitas domiciliarias también para conocer el contexto, ¿cierto? Ella, por ejemplo, era una usuaria que estaba muy medicada y muy infantilizada. Tenía alrededor de 40 y tantos años y la familia eran personas mayores que la trataban como si fuera una niñita chiquitita. Entonces, al momento, por ejemplo, de hacer la visita domiciliaria, su pieza era la pieza como de una niñita de 7, 8 años. Con muñecas. Entonces, también como la persona va perdiendo, ¿cierto?, el autoconcepto de sí misma de acuerdo a la realidad. Eso, por supuesto que no es beneficioso para el proceso de recuperación, ni de inserción social tampoco. Entonces, con ella, por ejemplo, fuimos trabajando poco a poco con esta música detrás, ¿cierto? Cuando ella me decía que veía a los cantantes, era como un poco seguirle la corriente.
pero también traerla a los momentos de la hora, ¿sí? Los New Kids on the Block eran como los Backstreet Boys o sea, ahora ni siquiera existen los Backstreet Boys, es como estos, no sé cómo se llaman estos cantantes coreanos ahora, ¿cierto? Ahí me siento como vieja, como BTS. Pero claro, era como decir, como mostrarle la realidad actual, ¿cierto? Que en el fondo, si bien era algo que a ella le gustaba y que estuviera desactualizado no era un problema, pero sí era como traerla, ¿cierto?, al presente. Uh-huh. Entonces, desde ahí, ¿cierto?, fuimos empezando a trabajar como con cosas muy puntuales y muy desde la terapia ocupacional como antigua en el fondo, como desde la ergoterapia, qué cosas te gusta hacer, explorar, ¿cierto? Y luego recién empezar a trabajar en otras cosas como más puntuales como el autoconcepto, como el decir qué cosas me gustan, puedo decidir, puedo no decidir. Y ahí luego se insertó como en otros espacios en donde no necesariamente estaba como el rol 1 a 1 del terapeuta ocupacional, sino que espacios más grupales. Uh-huh. Pero eso obviamente es un proceso que no va a durar ni 1 ni 2 días, sino que probablemente son meses de trabajo, uh-huh, ¿cierto?, que van a implicar que además la familia confíe. Porque bajo ese contexto en donde hay una sobreprotección importante, también la familia tiene que confiar en que la persona puede empezar a tomar algunas decisiones, puede empezar a salir sola, ¿cierto? O que por último se puede quedar sola en un espacio sin necesidad de que la mamá o el papá los estén cuidando. Entonces desde ahí, una vez más echamos mano como a esas ocupaciones que uno muchas veces ha disfrutado otras veces o que empieza a investigar, ¿cierto? Como con esta misma persona o con las familias, qué es lo que le gusta hacer para poder acompañarla en ese proceso. Igualmente, como usted contaba que ese usuario veía cantantes, así también hay algunos que ven como personas, así por decirlo, negativas, como que los molestan. Sí. También, sí. Eso también está presente muchas veces y eso es mucho más disruptivo. Uh-huh. También, no sé, ahí había como para contar 1 millón de historias de verdad. Había un usuario que para mi gusto yo creo que él tenía un nivel de inteligencia por sobre el promedio de cualquier persona de las que estábamos en ese momento ahí. Y él tenía la idea de que había creado una máquina de movimiento perpetuo. Estas máquinas de movimiento perpetuo son a través de imanes y lo que hacen es generar energía sin gasto. Entonces, en el fondo era como un descubrimiento muy, 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 muy importante. Y cuando él trabajaba como en la construcción de esta máquina, que muchas veces al parecer había ido a presentar la idea a universidades y a otros lugares, pero él decía que como tenía el diagnóstico de esquizofrenia, nadie le creía. Entonces, cuando venían estos pensamientos intrusivos y negativos respecto de su propia máquina, él sentía que lo venían a perseguir, que lo iban a buscar y que como que en el fondo a nadie le convenía económicamente que él creara esta máquina. Entonces, él la desarmaba por partes y iba a distintos lugares a dejar estas partes de la máquina. Entonces, a veces llegaba, por ejemplo, a PDI y les decía... Imagínense lo extraño que debe ser para una persona de Policía de Investigaciones que llegue a alguien y le diga: necesito que me guarde este pedacito de máquina porque me están buscando. Obviamente era alertar una situación que no era real, ¿cierto? Uh-huh. Y por suerte, como era un lugar pequeño, buscaba... como que algo raro encontraron, nos buscaron a nosotros y eso hizo que pudiéramos capacitar, por ejemplo, a la PDI en cómo abordar a esta persona cuando efectivamente estaba muy descompensada. Uh-huh. Entonces, antes de que decirle como no, oye, ¿qué te pasa? Como esto no es real, no sé qué, le recibían la parte de la máquina, ¿cierto? Lo acompañaban un ratito, esperaban que se calmara y luego lo acompañaban hasta su casa, que igual era todo muy cerca, entonces estaba esa posibilidad. Uh-huh. Pero efectivamente ahí habían pensamientos que no eran positivos, ¿cierto? Que no eran como... incluso como que muchas veces él sentía que se tenía que proteger a nivel de que le hacía daño a otras personas. Y eso obviamente genera mucho más disrupción. Sí. Y bueno, él tenía una red familiar que era la mamá, perdón, nada más, entonces eso igual era complejo porque la mamá no podía trabajar, tenía que estar muy pendiente de él, no tenían una buena situación económica, por supuesto, entonces dificultaba todo mucho más. Y dificulta, yo encuentro también más cuando son como las mamás adultos mayores. Sí, así es. En algún momento, o sea, la ley de la vida, de cierto, dice que las mamás en algún momento ya no van a estar y eso hace que ellas tengan una preocupación extra por querer cuidar a esos hijos, porque ¿con quién van a quedar luego de que ellas ya no estén? Entonces, efectivamente, nuestro trabajo también
tiene que ver un poco con guiar hacia ese camino. En algún momento también nos llegó un usuario que venía a vivir desde Santiago con sus 2 papás adultos mayores. Él muy como plano, no manifestaba ningún interés, costaba mucho trabajar con él, hasta que falleció, no me acuerdo si la mamá o el papá, como tú dices, adulto mayor, y al mes siguiente el otro papá o mamá. No recuerdo cuál falleció primero, pero fue como en una cuestión de meses, 1 o 2 meses de diferencia, y él quedó solo en una casa grande, al cuidado de 2 hermanas que no vivían en la ciudad. Entonces las hermanas a lo más podían como mandarle plata, pero él no sabía manejar su plata, no sabía cocinar, no sabía cómo tomarse solo los medicamentos. Entonces en realidad ahí recién logramos hacer un trabajo con él a propósito también como de ir a verlo a la casa, de que talleres de cocina, de cosas muy básicas, porque ni siquiera fideos podía preparar. Porque además nunca lo habían dejado, la mamá siempre como muy preocupada de que él tuviera sus comidas. Entonces ahí recién, con esto como que pasó, él logró enganchar con decir, ok, me tengo que hacer cargo. Y como una de las cosas más significativas que encontramos con él fue que él decidió que iba a hablar con sus hermanas, porque la casa donde vivía era muy grande y no tenía sentido tener una casa tan grande para él solo. Entonces él nos pidió ese apoyo como para hablar con la familia y que le arrendaran una pieza para él vivir, en donde pudiera cocinar, donde pudiera tener como sus cosas, pero en el fondo no hacerse cargo de una casa tan grande. Y el tomar conciencia de que eso es una responsabilidad para él fue como un paso súper importante, porque si él no hubiese tenido este acompañamiento de aprender a cocinar, de aprender a pagar las cuentas, cosas que para nosotros a lo mejor son súper básicas, no hubiese nunca tomado esa decisión tampoco. Entonces, un poco nuestro camino tiene que ver con eso. Sí. Igual es complicado porque, por ejemplo, en mi caso, yo conocí a mi abuela que se hacía cargo de un hermano que sufría de esto. Y nunca, por lo menos yo tuve como entendido que tuvo acompañamiento de terapeuta ni nada. Igual era complicado porque yo veía que Mirela se encargaba de hacerle como el almuerzo, un tío mío le llevaba el almuerzo. Entonces como que al final entre 2 hermanos, que son como varios, 2 nomás se hacían cargo de él. Más que nada de beberle la medicación y hasta ahí nomás, porque cada uno tiene su vida, trabaja. Entonces igual, a mí por lo menos me daba cosas, porque mi abuela igual es adulto mayor y a veces sucedía que tenía como estos episodios como violentos. Y claro, o sea, mi abuela estando sola, igual complicado encuentro para esas familias. Pues. Sí, es una... Bueno, el diagnóstico de la esquizofrenia es muy compleja, ¿cierto? En sí, porque además entenderla es muy complejo también. Y el proceso como de recuperación, entre comillas, es como que no llegara nunca a su fin, como a diferencia de una rehabilitación física, ¿cierto? En donde uno ve que a lo mejor va a haber un avance. Estos avances son mucho menos concretos y son mucho más a largo plazo también. Entonces, es súper desafiante el trabajo como en este ámbito, pero también... cada vez se va evidenciando que es más necesario, ¿cierto? Por lo que hemos estado conversando, el hecho de que una persona se pueda tomar sus medicamentos sola, o que a lo mejor pueda tener esta red que no necesariamente es un familiar, sino que estrategias que permitan que la persona, ¿cierto?, tome su medicación, son cosas que trabaja el terapeuta ocupacional, y yo diría que hasta hace muy poquito, al menos aquí en la región, como que no estaba esa figura. Por eso creo que cada vez es más importante el rol que ustedes también están cumpliendo, como de formarse, porque faltan muchos terapeutas ocupacionales aquí en Curicó y en la región en sí, por todo lo que implica, ¿cierto?, las distintas áreas en las que trabajamos, porque también, como les decía, esta es un área que es muy desafiante, pero que a la vez es muy enriquecedora, porque al final cuando uno ve estos avances, como que a lo mejor son chiquititos, pero que para la persona significan mucho, también para uno es súper gratificante verlo. En mi caso, yo también tengo un familiar que tiene esquizofrenia, que es mi tía, pero es como todo lo contrario que contaba mi compañera. Ella se toma su medicamento sola, cocina sola, pero como que le cuesta manejar la gestión de dinero. A veces le pasa porque ella, por su condición, gana pensión y le pasa cierta cantidad de plata a mi mamá para que cuando ella necesite se la va pidiendo, porque cuando estuvo muy enferma, por decirlo, gastó toda la plata que tenía, recogía cosas de por ahí.
Sí, ahí también se altera la percepción de la realidad, sí. Entonces en el fondo es complejo, ¿cierto? Esto de manejar el dinero, el poder como definir cuáles son las compras que yo voy a necesitar para un mes. Además la pensión tampoco es tan alta, entonces tampoco es que alcance para mucho. Y ese es un trabajo que también nosotros tenemos que hacer. Pues hoy día hay una ley de inclusión laboral que no solamente es para personas con discapacidad física o discapacidad intelectual, sino que también para personas que tienen una condición de salud mental y que con un acompañamiento pertinente podrían, por ejemplo, trabajar sin perder su pensión, sin perder estos beneficios que muchas veces tienen, pero que a lo mejor sea un trabajo ajustado a lo que ellos también pueden hacer, no solamente de acuerdo a las habilidades, sino que a los tiempos que tienen que tener, por ejemplo, para tomar su medicación o a las jornadas, ¿cierto? Probablemente a lo mejor una persona pudiera trabajar media jornada y con eso compensar también su pensión, pero es un desafío que también desde otra esfera de que trabaja el terapeuta ocupacional, que es la inclusión laboral, tampoco está tan desarrollada. Entonces, insisto, tenemos muchas áreas donde poder intervenir desde esta lógica, ¿cierto? Y también a descomprimir un poco estas familias que muchas veces se hacen cargo y que ya pierden un poco el rol como de sí mismos. Ya no es como qué me gusta hacer a mí, sino que qué es lo que puedo hacer cuidando también a esta otra persona. Entonces, ahí también tenemos harto que hacer. Ya, bueno, sabemos que la esquizofrenia, como habla usted, igual impacta profundamente en la vida de las personas y nos gustaría saber cuáles considera usted que son los principales obstáculos que enfrentan estas personas con este diagnóstico, tanto en el ámbito ocupacional como también en su autonomía, en la participación ocupacional. Bueno, ahí yo creo que claramente hay una alteración, ¿cierto?, de todas estas como ocupaciones que ustedes mencionan, porque como la realidad se altera, sí. Muchas veces también la percepción de esa realidad, ¿cierto?, no es la correcta o no es tan real, y por lo tanto se conjugan un montón de cosas, lo que hemos hablado, ¿cierto? Estos cuidados familiares, muchas veces, por ejemplo, los medicamentos que hacen que la persona esté tan calmada que ni siquiera pueda tomar como la iniciativa de hacer algo, ¿cierto? Muchas veces se pierde también el interés en hacer actividades. Sí. O sea, sin ir más allá, yo creo que el hecho de ya existir es un desafío para las personas con esquizofrenia, entonces efectivamente el poder retomar estas acciones son un trabajo que no es menor para nosotros como terapeutas ocupacionales, y también el promover espacios seguros. Yo creo que ahí tenemos un desafío no menor porque, claro, en esto, por ejemplo, de generar espacios como exclusivos para personas con discapacidad intelectual, exclusivos para personas con esquizofrenia, ¿cierto? Hace que finalmente segreguemos estos espacios y las personas también quieren como... O sea, la motivación parte por querer estar en espacios en donde yo también me siento cómodo. Y tal vez el hecho de que sean exclusivos no tampoco es algo donde yo me voy a sentir cómodo, ¿cierto? El poder como retomar una vida o tener una vida tan normal como la que tenemos nosotros tal vez es como una cosa mínima que podemos garantizar desde el ofrecer estos espacios seguros. Entonces... por una parte, como el volver a explorar estas ocupaciones, el volver, ¿cierto?, a poder retomarlas, como decía, de manera segura, es parte de lo que nos toca hacer, pero también el mirar cuáles son esos desafíos para poder ir enfrentándolos poquito a poquito, y hay algo que nosotros tenemos dentro de nuestro conocimiento que es como la graduación de estas actividades, porque no es llegar y enfrentar a la persona y que se las arregle, sino que cómo hacemos que a lo mejor esto que se ve tan grande lo podamos ir haciendo en partes pequeñitas y que va a hacer que finalmente la persona tenga éxito. No podemos asegurar el éxito de una actividad, pero sí podemos asegurarnos de poder ir graduándola a medida que la persona vaya enfrentando esos desafíos y efectivamente los puede ir cumpliendo. Muchas veces estos desafíos no son solo individuales, sino que también contextuales. ¿Y qué tipo de barreras del entorno físico, social o institucional ha observado que dificulten la recuperación ocupacional? A ver, ahí hay hartas cosas, porque efectivamente el estigma que hay sobre las personas que tienen un diagnóstico de salud mental y sobre todo sobre la esquizofrenia es altísimo, ¿cierto? Sí. Yo insisto en que a lo mejor en algunos lugares se ha desarrollado un poquito más como la apertura a hablar, ¿cierto?, de los temas relacionados a salud mental,
En otros todavía la salud mental se ve como algo que no se debe hablar, que no se toca, ¿cierto? Y que casi que es una persona que está maldita. Entonces, creo que el cambio cultural que tenemos que nosotros mismos impulsar es súper importante, y por lo mismo estos centros que a lo mejor tienen una lógica comunitaria no tienen que ver solamente con que estén insertos en distintos lugares de la comunidad, sino que tienen que ver con cómo integramos a las personas que rodean ese espacio a que se informen, a que derribemos, ¿cierto?, esos mitos y esas como barreras que hay sociales frente a poder hablar de la esquizofrenia, ¿cierto?, hablar de la salud mental y del cuidado de la salud mental también. Eso es una cosa. Otra tiene que ver con cómo, como les decía, ¿cierto?, estos espacios, por ejemplo, de inclusión laboral o lugares en donde los colegios, en donde muchas veces se supone que es un lugar donde debiese ser seguro para estas personas, no lo es, porque no se considera parte de lo que necesita un apoyo, ¿cierto? La inclusión laboral se debe dar en acompañamiento de un profesional que sepa generar estos procesos y por lo tanto graduar también una vez más esa actividad a fin de que la persona lo logre hacer de manera exitosa. Y eso no es una barrera que se vea, sino que es física en tanto, ¿cierto?, las personas no tienen la oportunidad de poder participar de estos espacios. Entonces yo creo que ahí también hay desafíos importantes que tenemos que abordar. Había otra cosa más que me estaba preguntando que no la recuerdo. Era por el entorno físico, social o institucional que haya observado. Ya, y lo institucional, ¿cierto? Que, por ejemplo, una persona que se enferma del corazón va al hospital, ¿cierto? Y se atiende de manera como recurrente ahí. Una persona que se enferma de un pie va, ¿cierto?, al mismo hospital. ¿Por qué todavía hay, por ejemplo, hospitales psiquiátricos que atienden exclusivamente a personas con patologías psiquiátricas? Si bien esos hospitales no están aquí en la región, todavía en Chile quedan como rezagos de eso, y son los espacios que se llevan la mayor cantidad de recursos a nivel público en salud mental. Eso empobrece mucho, ¿cierto?, la atención que se puede dar en los dispositivos comunitarios como acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el hospital tiene un hospital de día, tiene un policlínico y está todo inserto como dentro del mismo espacio. En el fondo lo que se busca es que no solamente a nivel institucional se den estas como prestaciones, sino que también que la persona sienta que cuando se enferma de cualquier cosa va a ir a la misma institución. Pero para eso, por ejemplo, es necesario tener profesionales que se formen para el trabajo también en ese espacio. Entonces, la otra vez con la profe Dani conversábamos que sería súper interesante que a lo mejor ustedes pudieran tener, por ejemplo, un paso práctico en una urgencia psiquiátrica. Pero eso obviamente es complejo porque no hay un terapeuta que esté formado para trabajar hoy día en ese espacio. A lo mejor lo encontramos en otros lugares, pero necesitamos también como aumentar esa dotación para que los espacios institucionales se vayan abriendo a la atención, ¿cierto? Y que no sea un sesgo trabajar con personas con salud mental. Entonces yo creo que ahí está el desafío también. Sí. También muchas veces no se considera cuando influye la falta de apoyo, el estigma o las condiciones de vida precaria a las oportunidades de la participación. Sí, ahí bueno, una vez más, por cierto, el contexto, el apoyo como de la red, de cómo armamos para las personas que no tienen una red comunitaria que sostenga, ¿cierto?, estas necesidades de apoyo que las personas van enfrentando. Si bien hay un profesional que es experto en redes, también cómo esa red se va como armando en función de nuestro propio rol, es algo que nosotros debemos trabajar de manera interdisciplinar. Bueno, continuando, ¿qué rol juega el estigma social en las posibilidades reales de participación y reinserción social en estas personas? Bueno, una vez más, ¿cierto? Ahí el estigma es como el gran enemigo finalmente de estas personas, porque de partida tenemos la idea y la mala costumbre, ¿cierto?, de hablar de los locos. Hay una cooperativa que trabaja no aquí en la región, en Santiago, que se llama La Locooperativa. Son personas que han tenido episodios de salud mental, algunos de ellos esquizofrenia, y ellos tienen la idea, ¿cierto?, de que hay que, como que ellos son expertos por experiencia, y en el fondo ellos también van buscando sus propias oportunidades a propósito como de derribar estos mitos y estas barreras, pero tienen una lógica que también va en contra de
como de la sobremedicación de las personas con esquizofrenia. Entonces, a mí me gusta mucho la lógica que ellos siguen porque finalmente ellos son los que hablan como en primera persona de lo que ocurre, ¿cierto?, con la esquizofrenia, y también van trabajando en función de espacios en donde ellos se van sintiendo seguros para, por ejemplo, la inserción social, la inserción laboral, y capacitando a profesionales como nosotros en cómo abordar estas situaciones que muchas veces uno como que no considera que una persona solo por estar descompensada no va a poder tomar, por ejemplo, algunas decisiones. Entonces ellos, recuerdo que en algún momento que yo fui a un curso con ellos, nos enseñaron a hacer un consentimiento informado, pero que era realmente un consentimiento. O sea, la persona escribía con puño y letra, ¿cierto?, las cosas que quería y que no quería al momento de que se descompensara. Entonces eso también hacía que la persona en un momento en que estaba bien lograba, ¿cierto?, identificar, por ejemplo, cómo transmitirle a la familia cuando ellos sentían que iban a tener un episodio maníaco, por ejemplo, o que se iban a descompensar. Además, por ejemplo, decían, yo no quiero, me acuerdo de una chica que decía, yo no quiero que me traigan al COSAM, porque aquí me van a ver los vecinos, me van a ver, yo quiero que me lleven directo al hospital. Y yo firmo donde quieran para que me lleven directo al hospital. Y mis preocupaciones en mi casa, decía, son mis perros, y ella era, es artista, entonces tenía cuadros y un montón de cosas que eran preciosas, y decía, y quiero que mi casa quede a cargo de tal persona, porque yo sé que no se va a meter como en mi trabajo, y que mis perros queden a cargo de mi mamá. Entonces, en el fondo, ella diseñaba como el escenario ideal para cuando tuviera una descompensación y lograba identificar además cuándo venía. Entonces, de esta manera también vamos trabajando en función de esas barreras que se van generando al decir, hasta descompensada, yo tomo cualquier decisión por ella. Y en el fondo tampoco tiene que ser así, porque si lo quiero volver a reinsertar, es como que borráramos a una persona de momentos y luego la volviéramos a meter como a la fuerza. Y no es la idea. Yo encuentro que no es como tan ideal, algunos los medican mucho. Y como para poder como que sean aceptados en la sociedad, pero en eso ayuda la terapia, para que puedan ellos reinsertarse en la sociedad. Así es. Es que por eso es tan importante el rol que nosotros también tenemos que cumplir, porque no es solamente mantener ocupadas a las personas, sino que es generar ocupaciones que efectivamente la persona sienta que las está realizando de manera significativa, que las está haciendo de manera satisfactoria, que tenga como una autopercepción positiva, ¿cierto?, de lo que está haciendo, pero a la vez es autoconocerse también a propósito de estas ocupaciones, que la persona logre, ¿cierto?, identificar cuándo necesita medicamentos, cuándo a lo mejor podría pedir una baja de medicamentos, o en qué momento, ¿cierto?, estos medicamentos no me permiten funcionar. Entonces, ahí está como la importancia que nosotros tenemos en decir, ok, trabajo en función de hacer una ocupación, pero no es solo esto, sino que hay todo algo detrás que acompaña, ¿cierto?, el proceso de decir, voy a realizar una ocupación, pero con un propósito que va mucho más allá, que trascienda también en la vida de la persona. Sabemos que la intervención en salud mental no siempre son rápidas o lineales, y que la terapia muchas veces el progreso no lo mide por ausencia de síntomas, sino que también por cosas simples, por ejemplo, la rutina, animarse a salir a caminar, cosas así. Y pasando al plano de la intervención, queremos preguntarle qué tipo de estrategias o actividades terapéuticas ha encontrado más efectivas para trabajar en personas con esquizofrenia. Vuelvo al inicio, no hay como una receta de cocina donde yo diga, mira, esta ocupación es súper significativa para una persona como muy, muy, muy descompensada. No, esto es netamente como qué es lo que a la persona la vuelve como a la vida, qué cosas la motivan, qué cosas, ¿cierto?, hacen que la persona se sienta a gusto, segura. Insisto, es como en el fondo tener un espacio protegido para que la persona pueda desempeñar esas ocupaciones, y que muchas veces no tenemos por qué saber hacerlas nosotras. Antiguamente la terapia ocupacional tenía clases de madera, de mosaico, de tejido, de telar, todas esas cosas que eran como usadas como medio de terapia, ¿cierto? Pero hoy día las personas saben hacer muchas cosas, y creo que ahí está como nuestro desafío también en este ámbito de decir, no soy el que lo sabe todo, sino que también pongo a la otra persona como una experta para que me enseñe a hacer algo. Entonces,
no sé, por ejemplo, me acuerdo de esta chica que finalmente quería estudiar terapia ocupacional, con ella tejíamos amigurimis, que son estos monitos como a crochet. Sí. Yo nunca pude aprender, siempre me quedaban a la mitad, entonces, pero ella era muy seca y hacía llaveritos y en eso nos desenvolvíamos, pese a que yo no tenía idea de cómo se hacía, lo intenté muchas veces por supuesto. Con otro grupo que ahí había de todo un poco, habían personas con depresión, con trastorno bipolar, esquizofrenia, teníamos un grupo de taller de tejido. Pero ellas son las que sabían tejer. Yo aprendí ahí y luego me quedé como con esa habilidad, pero ellas eran las que me enseñaban a hacer los cuadritos, los puntos acá, los puntos allá. Entonces, ellas eran las expertas y ellas eran las que desempeñaban como el taller como expertas de eso y uno las seguía, ¿cierto? Muchas veces para algunas, por ejemplo, que se querían sumar es como, pucha, es que quiero un lugar donde poder compartir con otras personas, pero no sé tejer. No importa, aquí te enseñamos, tenemos material. En el fondo era como proveer de ese espacio y donde las personas también sentían que eran importantes. Entonces ellas mismas luego se organizaban, llevaban cositas para tomar tecito. Era un lugar además donde en el invierno también hacía mucho frío. Entonces el mate, el cafecito, ellas como súper preocupadas de esos espacios, pero porque se fueron apropiando de aquello. Entonces no hay una receta como que yo diga, esta actividad es como precisa para... sino que el secreto yo creo que está en indagar qué es lo que la persona disfruta y poder acompañarla en eso. También, ¿cómo se priorizan las metas cuando los síntomas varían tanto de una persona a otra? También, de acuerdo a lo que la persona quiere lograr, de acuerdo a... También yo creo que al nivel en el que estamos trabajando. Si estamos en un nivel hospitalario, probablemente nuestras metas van a ser la compensación antes que cualquier otra cosa. Pero si estamos en un lugar donde ya la atención es más secundaria o incluso primaria, ¿cierto? Van a ir de acuerdo a qué tanto la persona logre insertarse y desempeñarse en la comunidad, de acuerdo a lo que ella también sienta que es como efectiva. Eso. Ya, bueno. De acuerdo a como su experiencia que contaba al inicio, que estuvo trabajando como con otros profesionales, ¿cómo se aborda el trabajo interdisciplinario en estos casos? Porque si bien, como usted decía, como que se desconoce el trabajo de repente del terapeuta, ya que a veces desde afuera se dice como no, hacen juego y nada más que eso, pero no, pues, o sea, hay como todo un trasfondo en el que se planifica como una recuperación ocupacional con un objetivo claro para la persona. Sí. El trabajo, bueno, en algunos espacios tiene que ver con capacitar al resto de lo que hacemos también. Yo creo que en ese espacio tuve mucha suerte porque los psiquiatras que habían conocían muy bien el rol del terapeuta ocupacional y trataban como de que en el fondo muchos de los usuarios se vieran como beneficiados de este espacio. Entonces ahí no tocó tanto concientizar, sin embargo, claro, en estos momentos en que era como, no sabemos qué hacer, velo tú. Claro, tocaba ahí como un poco explicar que no tenía que ver con eso, sino que era justamente porque el momento era preciso para. Pero el trabajo interdisciplinar yo creo que en estos casos es fundamental, porque uno no lo puede abordar todo, ¿cierto? El trabajo con el médico también ahí es importante y es como... en algunos lugares nos toca como posicionarnos, ¿cierto? Porque no somos el que hace el taller sino que somos quien acompaña en que la persona efectivamente logre su desempeño ocupacional óptimo. Entonces ahí, ¿cierto? El trabajo con las familias es importante, pero una vez más no podemos hacerlo solo y porque además, insisto, va a depender mucho del lugar donde estemos trabajando, pero en algunos momentos... nos pasa que la persona que está al lado, ¿cierto? Que es un trabajador social, un psicólogo, qué sé yo, tiene incluso más feeling con la persona. Y eso no debe impedir que nosotros lleguemos a esa persona a través de ese otro profesional. Entonces, si nosotros podemos entregar estrategias o herramientas para que esa otra persona, ¿cierto?, las haga llegar a la persona usuaria, también tenemos que poner a disposición ese conocimiento a fin de que finalmente en equipo saquemos a flote a la persona. Oye, ya me están mirando. Como futuras terapeutas también nos interesa una mirada crítica. ¿Qué aspectos considera que debemos fortalecer como estudiantes para intervenir de una manera ética, efectiva en salud mental? Yo creo que aquí como lo central es el enfoque de derechos humanos. Conocer, ¿cierto? Y saber que la persona, por más diagnósticos que tenga, es un sujeto de derecho. Y por lo tanto, tratarlo con la dignidad que se merece, con el respeto que se merece,
creo que es lo primordial. Desde esta mirada crítica, ¿cierto? También muchas veces cuestionar los espacios en donde se desenvuelven estos como tratamientos. Qué es lo que la persona espera, qué es lo que quiere, ¿cierto? Vamos a encontrarnos en esta locooperativa que yo les comentaba. Hay un grupo que es de mujeres que lucha contra las esterilizaciones no autorizadas. Todavía eso es una práctica que se realiza, entonces cómo nosotros, ¿cierto?, podemos entregar a estas personas el empoderamiento necesario para que tomen como la batuta de sus propias vidas y que nosotros los podamos acompañar en ese proceso. Creo que es central el concepto de derechos humanos y no olvidarnos, ¿cierto?, que, bueno, en sus casos hay cercanos a este diagnóstico, cómo nos gustaría que trataran a nuestros familiares, pues, ¿cierto? Ojalá todos nuestros familiares y todas las personas tuvieran acceso a un terapeuta ocupacional. No sabemos que eso no siempre es posible y entonces quienes estén bajo nuestro acompañamiento reciban como toda la atención, el respeto y la dignidad que merece un proceso de terapia ocupacional. Bueno, desde su experiencia como docente, ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la formación en terapia ocupacional respecto al abordaje de la esquizofrenia? Yo creo que uno de los desafíos más importantes es encontrar campos clínicos que nos reciban estudiantes de terapia ocupacional en estos ámbitos que son complejos. No es fácil entrar a un hospital, ¿cierto? Desde la lógica de que, por ejemplo, reciben solo estudiantes en práctica de 5º año. Para poder formarnos, ¿cierto?, es necesario que también tengamos un acercamiento desde lo humano, no necesariamente para la intervención. Creo que ese es un desafío importante. Creo que también el hecho de que consideremos que la salud mental no es solamente conocer el diagnóstico y ya, sino que también es el cómo nosotros ponemos en práctica, ¿cierto?, nuestros propios procesos, y también creo que es un desafío el saber que contamos con una comunidad rural que no es menor y por lo tanto tenemos el desafío de llegar a muchos lugares, y eso también es algo que hoy día nos pone como ese desafío de saber, ¿cierto?, de poder articularnos con esos espacios a donde tenemos que llegar para que ustedes obviamente tengan esos espacios de práctica. Así que yo creo que en cuanto a la formación me quedo tranquila porque sé que tienen como varios ramos y que obviamente hay docentes que están capacitadas para poder entregarles lo teórico, pero obviamente la parte de ponernos en práctica, y que no es poner en práctica como el practicar con una persona con esquizofrenia. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que ustedes logren como perder también muchas veces ese miedo, que a lo mejor alguien que no ha tenido esa cercanía, ¿cierto?, también derribe esas barreras o esos prejuicios que a veces traemos, y él también poder poner en práctica lo que sabemos hacer, ¿cierto?, en estos espacios que son más complejos. Bueno, para ir finalizando, hoy profundizamos en el aporte de la terapia ocupacional en los procesos de recuperación de personas con esquizofrenia, también reconociendo que ese trabajo va más allá de intervenir en los síntomas. Se trata de acompañar las vidas, reconstruir sentido y abrir caminos hacia la recuperación. Así es. Y bueno, le agradecemos la participación y crear este como espacio de conversación, y nos llevamos bastante ideas de todo lo que nos dijo y bueno, más que nada reflexión también de todo lo aprendido. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Bueno, y como mensaje final, si estás escuchando esto y tú o alguien cercano vive con esquizofrenia, recuerda que la terapia ocupacional puede acompañarte a redescubrir actividades significativas, recuperar autonomía y reconstruir tu proyecto de vida. Y si eres estudiante o profesional, esperamos que este episodio te motive a seguir mirando la salud mental con una perspectiva ocupacional, humana y comprometida con la dignidad de cada persona. Y nos quedamos con una idea clave: no solo es tratar los síntomas, sino que generar oportunidades de participación que tengan sentido para cada persona desde su historia, su contexto y sus deseos. Yes. Muchas gracias.